El millonario de silla de ruedas se burla del humilde trabajador, hasta que ocurre lo impensable. Era una tarde calurosa en la Ciudad de México. El sol caía a plomos sobre los lujosos jardines de la residencia de Ricardo Mendoza, un millonario que hacía años había dejado de caminar. La opulencia de su hogar era conocida en toda la ciudad. Mármoles importados, arte contemporáneo y un coche deportivo que valía más que la casa de muchas familias. Pero su verdadera fortaleza no era la fortuna, sino el escudo de desprecio que usaba para ocultar su vulnerabilidad. A su alrededor, las risas de la alta sociedad sonaban artificiales, y él, con una copa de vino en la mano, se convertía en el centro de atención, no por lo que había logrado, sino por la burla. Julián, un hombre trabajador de rostro cansado pero bondadoso, había sido invitado a ese evento exclusivo. No entendía cómo había llegado allí, pero sabía que su familia dependía de cada centavo que ganaba en la pequeña fábrica donde laboraba. En medio de las charlas superficiales, Ricardo lo vio y su mirada se iluminó con desprecio. «Miren, ahí está el héroe de la vida diaria», dijo, su voz impregnada de sarcasmo. «¿Cómo se siente ser un héroe, Julián? ¿Acaso no es agotador ser un perdedor?» Las risas resonaron a su alrededor, un eco cruel que traspasó el orgullo de Julián y lo sumió en una profunda herida. El ambiente se tornó pesado. La burla de Ricardo atravesaba el aire como una espada. Julián apretó los dientes, sintiendo cómo cada mirada se posaba sobre él, desnudando su alma. Sin embargo, justo cuando el insulto parecía haber dejado cicatrices imborrables, algo cambió. Un grito resonó entre la multitud. Una mujer mayor había aparecido con un viejo documento en las manos. Su rostro estaba pálido y su voz temblaba. «Ricardo, este documento revela la verdad sobre tu accidente». La música se detuvo y un silencio incómodo se apoderó de la fiesta. Los murmullos comenzaron a funcionar como un mar en tempestad. «¿Qué dice?», preguntó alguien al borde del nerviosismo, mientras Julián, aunque herido, sentía una chispa de curiosidad. El rostro de Ricardo se tornó pálido, y su altanería se desvanecía ante la amenaza de un secreto antiguo. Pasaron unos segundos, que se sintieron como eternos. El peso del mundo parecía caer sobre él. La mujer continuó: «Lo que ocurrió no fue un accidente ordinario. Hay más en esta historia de lo que piensas». Ricardo, por primera vez, se vio vulnerable. La tensión entre los dos hombres, él sentado en su silla de ruedas, y Julián, temblando entre la risa burlona de la élite, se volvió una lucha de egos y secretos. Como un océano revuelto, los rostros de los asistentes reflejaban sorpresa y morbo. ¿Qué oscuros detalles escondía ese viejo papel? ¿Cuáles eran los lazos que unían a Ricardo y Julián más allá de esta humillante escena? Una respuesta flotaba en el aire, como un denso vapor cargado de misterio. Ante la posibilidad de descubrir una verdad que podría arruinar todos los juicios que la gente había formado, ambos hombres se sumieron en la incertidumbre. La fiesta, un mero recuerdo, se esfumó mientras el eco de sus vidas se acercaba al centro de un enigma aún por desvelar. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que sé viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tensión flotaba en el aire como un humo denso. Los murmullos se agitaban entre la multitud, con miradas curiosas fijas en Ricardo y la mujer que sostenía el documento. Julián, sintiendo una mezcla de miedo e indignación, observó con los ojos muy abiertos. «¿Qué puede ser tan terrible?», pensó. La gente apenas respiraba, atraída por el misterio. Ricardo, estirando su cuello, intentaba ocultar el pánico que comenzaba a destellar en sus ojos. «No puedes hacerlo, por favor», gritó Ricardo. Su voz temblaba con una fragorosa desesperación. Pero la mujer, con una determinación que todos podían ver, avanzó hacia él, dejando atrás la incredulidad de los presentes. «Este documento revela todo, Ricardo. Tu éxito, tu fortuna. Todo se construyó sobre una mentira», dijo ella.
con una firmeza que resonó en los corazones allí presentes. Un murmullo más intenso se desató. Las risas burlonas de antes se convirtieron en silbidos de incertidumbre. Los rostros de los asistentes cambiaron. La sorpresa aterrizó en sus expresiones, como si un balde de agua fría les hubiera caído encima. Julián sintió un empujón en su pecho. ¿Qué significará esto para él? ¿Realmente está todo tan entrelazado? Se preguntó, mientras la intriga crecía en su interior. La mujer levantó el documento. Su voz se alzó poderosa. Estos papeles cuentan la historia de un fraude, de cómo causaste el accidente que te dejó en esta silla. Todo por dinero. Tu supuesto índice de humildad es solo una fachada. La multitud dejó escapar un susurro colectivo, como si el aire mismo les fuera arrebatado. Los ojos de Ricardo se agrandaron. «Cállate», bramó, aunque su voz carecía de autoridad. Julián, en medio del torbellino, sintió cómo la pena se entrelazaba con su propio sufrimiento. Las palabras de esa mujer revelaban de una manera desgarradora que Ricardo no era el hombre fuerte que aparentaba ser. «Eso no es cierto. Te estás inventando una historia. No tienes pruebas», respondió Ricardo, pero en su voz había un temblor que traicionaba su disposición. La mujer, confiada, continuó. «Los documentos fueron obtenidos legalmente. Desde que tu accidente ocurrió, alguien ha estado cubierta la verdad, y esa persona es más cercana de lo que piensas». Las miradas se movieron entre el hombre en silla de ruedas y Julián, como si el mundo entero ahora girara en torno a ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. ¿Qué significaba eso? ¿Qué vínculo podría existir entre ellos que desconectara el hilo que sostenía la burla de Ricardo? La mente de Julián se llenaba de preguntas. El secreto, el que poseía la madre de su hija, había sido una verdad durante tanto tiempo. Personas en la multitud murmuraban intercambiando miradas de asombro. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá!». «No», apareció una joven mujer, entre las risas de antes ahora cubiertas de shock. La voz se desgarraba mientras se precipitaba hacia su madre, quien temblaba con el documento en sus manos. «Eres una traidora». Aquella confesión hizo estallar la tensión. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Julián. Con su rostro angustiado, miraba a Ricardo como si viese a un monstruo. Pero igualmente no solo era un documento que desnudaba un secreto, era una familia rota, una traición que quedaba al borde de la expiación. La fiesta, ahora, se había transformado en un caos de emociones tan intenso que nadie sabía cómo reaccionar. «La verdad viene a la luz», pensó Julián. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué impacto tendría todo esto en sus vidas? ¿No era esto solo la punta del iceberg? La tensión en el aire seguía creciendo mientras todos en la sala intercambiaban miradas de asombro. Julián, sintiendo cómo su corazón latía a 1000 por hora, no podía apartar los ojos de la mujer que sostenía el documento. «¿Qué tan profundo es este secreto?», se preguntaba, mientras la joven, que había gritado, se lanzaba hacia su madre con lágrimas brotando. «Por favor, mamá, detente», exclamó la chica. Su voz temblorosa sostenía un terror abrumador. La multitud observaba, atrapada entre el morbo y la preocupación. Julián sentía un nudo en el estómago. Algo pesado se cernía sobre la verdad aún por revelarse. «¿Por qué hiciste esto? Sabes que no debía salir a la luz», dijo la madre. Su voz se quebraba entre la desesperación y la rabia. Las palabras flotaban como flechas apuntando a todos y cada uno de los presentes, especialmente a Ricardo, quien palidecía más con cada segundo. «Detente ya, esta no es tu lucha», gritó Ricardo, su rostro una mezcla de furia y miedo, pero algo en su tono sonaba vacío, como si supiera que ya no podía controlar la narrativa de su vida. Los murmullos de la multitud se intensificaron. El ambiente era tenso y electrizante. «Lo que él hizo no se puede ocultar más», continuó la mujer, con determinación. «Tu inconsciencia y arrogancia han costado vidas. Este accidente no fue un accidente, fue un plan de uno de tus socios para quedarse con todo». La revelación cayó como un balde de agua fría. Julián sintió un torbellino de emociones, angustia, compasión, pero también una mezcla de justicia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ricardo,
Su voz se quebró mientras se aferraba a su silla de ruedas. Eres una mentirosa. Sin embargo, al mirar a su madre y a la joven, su furia empezaba a desvanecerse, revelando el terror que sentía ante la posibilidad de perderlo todo. En un abrir y cerrar de ojos, la madre de la joven se lanzó hacia Ricardo con el papel arrugado en mano. «Eres lo peor. Te creí todo este tiempo», dijo, en un susurro que solo Julián podía escuchar. La pasión en sus palabras era palpable, como el aire pargado justo antes de una tormenta. No puedo permitir que esto arruine nuestra vida. No puedes hacerme esto, suplicó Ricardo, con el sudor perlado en su frente, pero su voz traía una desesperación sincera. La multitud, cautivada por el drama, no podía apartar los ojos. En ese instante, un estruendo sonó afuera, rompiendo la atmósfera tensa. La gente se volvió hacia la ventana. Un vehículo de la policía se estaba deteniendo frente a la mansión. Los murmullos crecieron, y el corazón de Julián se disparó. ¿Qué está pasando ahora? La chica, con rostro pálido, se volvió hacia su madre. ¿Lo llamaste? ¿Pensaste que esto iba a terminar bien? La madre atormentada se volvió hacia la acusadora multitud, y luego a Julián. La verdad debe salir a la luz. Solo así podremos sanar. Julián sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. ¿Qué sanación podría haber en todo esto? En un giro inesperado, la madre se acercó a él, notando su confusión. Tú también eres parte de esto, ¿no has estado solo? Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Justo en ese momento, un oficial de policía entró, interrumpiendo el caos. Las miradas se giraron hacia él, y los murmullos se apagaron. «Ricardo Mendoza, ¿está usted aquí? Necesitamos hablar con usted». El rostro de Ricardo se transformó en uno de pura pálida angustia. La sala enmudeció. Julián sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído saber, todo lo que había vivido, estaba a punto de transformarse en un torbellino de mentiras y verdades ocultas. Con cada palabra que se avecinaba, la vida de todos allí iba a cambiar para siempre. ¿Qué estaba ocultando Ricardo?, pensó Julián. El nudo en su garganta crecía. Ahora. Todos estaban al borde del misterio, sintiendo que la verdad oscura se desplomaría sobre ellos. ¿Qué nuevas revelaciones tendrían que enfrentarse? La sala permanecía en un tenso silencio. Todos los presentes miraban al oficial de policía que, con firmeza, repitió su pregunta. «Ricardo Mendoza, ¿está usted aquí? Necesitamos hablar con usted». A medida que las palabras flotaban en el aire, el rostro de Ricardo mostraba una mezcla de furia y miedo. Julián podía sentir que su corazón latía con fuerza, como si supiera que todo lo que había ocurrido hasta ahora estaba a punto de cambiar. «¿Qué está pasando?». La voz de Julián apenas se escuchó, perdida entre murmullos inquietos. Es un malentendido, oficial», tartamudeó Ricardo, intentando reconstruirla. Imagen de poder que había cultivado por años, pero el oficial no se dejaba intimidar. «Necesitamos que se nos explique el contenido de este documento», insistió el policía, señalando a la mujer mayor del documento. «Hemos recibido una denuncia relacionada con este accidente del que habla. Su situación no es tan sencilla como parece». Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué más podía salir a la luz? En ese momento, la joven que había gritado recordó su madre y con voz entrecortada le dijo: «Mamá, necesitamos que le digas toda la verdad a la policía. Esto no puede seguir así». Las lágrimas brotaban de sus ojos y su desesperación era palpable. Ricardo, quien había estado ocultando su miedo detrás de una fachada arrogante, comenzó a tambalearse en su silla. «No, no puede ser, es solo una mentira», balbuceó. Su piel se había puesto pálida y su voz se quebró mientras la multitud comenzaba a murmurar. La mujer que sostenía el documento se acercó un paso. «¿Mentira? ¿Acaso las vidas que arruinaste son una mentira? ¿Las familias que han sufrido por tu culpa? Eso es lo que hemos venido a desenmascarar». Pero algo dentro de Julián resonaba. Esa voz, esa actitud. ¿Quién era realmente esa mujer? Con un nudo en la garganta se atrevió a preguntar: ¿es verdad lo que dice? ¿Qué tipo de fraude estamos hablando, en realidad? Sus ojos se encontraron con los de la mujer, y por un instante hubo un destello de conexión. Julián sintió que la verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba.
El oficial de policía se vio envuelto en la tensión creciente. Si hay algo que decir, háganlo ahora. Cualquier cosa que no se diga podría tener graves consecuencias. La multitud contenía la respiración. De repente, la atmósfera se volvió explosiva. La madre de la joven, con la mirada fija en Ricardo, pronunció unas palabras que dejaron a todos helados. Él no solo causó mi accidente. Él fue responsable de la muerte de mi esposo. Todo fue parte de un plan para deshacerse de él y quedarse con la empresa. Un grito colectivo resonó en la sala. El corazón de Julián Se estremeció. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Era posible que el millonario al que habían tratado como un rey hubiera sido un villano encubierto, el centro de una trama oscura? Yo no hice nada de eso, gritó Ricardo, con un tono frenético. La mirada de desprecio de Julián se mantuvo sin moverse. La verdad estaba empezando a desmoronarse a su alrededor. Las mentiras acumuladas parecían esconder secretos aún más grandes, y justo cuando parecía que todo iba a desentrañarse, un estruendo llevó por la puerta. La policía había traído refuerzos. «Todos quietos», gritó uno de los oficiales, mientras entraban en la habitación. El caos estalló en plena fiesta. Algunos asistentes empezaron a gritar, otros a empujar, y la tensión se disparó. En medio de todo esto, el rostro de Julián se tornó severo. Una verdad aún más desgarradora comenzó a surgir en su mente. ¿Podría ser posible que él también tuviera algún vínculo con esta historia? Un pensamiento fugaz lo asaltó. Su propia familia había estado en la órbita de este oscuro juego. La multitud se volvió un mar de confusión. Julián parteó la cabeza, viendo a la figura de su propia hija entre la gente. Su corazón se hundió. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Para ellos? Todo colisionaba y creaba un mural de revelaciones. La verdad era más fuerte y más destructiva de lo que jamás imaginó. La sala se llenaba de gritos y el caos aumentaba mientras Julián luchaba por encontrar el sentido de todo. Sus pies estaban anclados al suelo, sintiendo que el destino de todos colgaba en la cuerda floja. ¿Qué haría al final? ¿Quién realmente era el villano en esta compleja historia? El futuro se sentía en suspenso. La verdad aún no había sido revelada del todo, y Julián se preguntaba si podría enfrentar la marea de secretos que acabaría por arrastrarlos a todos consigo. La sala permanecía en un tenso silencio. Todos los presentes miraban al oficial de policía que, con firmeza, repitió su pregunta. «Ricardo Mendoza, ¿está usted aquí? Necesitamos hablar con usted». A medida que las palabras flotaban en el aire, el rostro de Ricardo mostraba una mezcla de furia y miedo. Julián podía sentir que su corazón latía con fuerza, como si supiera que todo lo que había ocurrido hasta ahora estaba a punto de cambiar. «¿Qué está pasando?». La voz de Julián apenas se escuchó, perdida entre murmullos inquietos. «Es un malentendido, oficial», tartamudeó Ricardo, intentando reconstruir la imagen de poder que había cultivado por años. Pero el oficial no se dejaba intimidar. «Necesitamos que se nos explique el contenido de este documento», insistió el policía, señalando a la mujer mayor del documento. «Hemos recibido una denuncia relacionada con este accidente del que habla. Su situación no es tan sencilla como parece». Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué más podía salir a la luz? En ese momento, la joven que había gritado recordó a su madre, y con voz entrecortada le dijo: «Mamá, necesitamos que le digas toda la verdad a la policía. Esto no puede seguir así». Las lágrimas brotaban de sus ojos y su desesperación era palpable. «¿Por qué hiciste esto? Sabes que no debía salir a la luz», dijo la madre. Su voz se quebraba entre la desesperación y la rabia. Las palabras flotaban como flechas, apuntando a todos y cada uno de los presentes, especialmente a Ricardo, quien palidecía más con cada segundo. «No puedes hacerlo, por favor», gritó Ricardo. Su voz sonaba entrecortada, como si el pánico comenzara a calar hondo en su pecho. Pero algo cambió drásticamente. En la atmósfera, un estruendo resonó desde el exterior. Una explosión hizo temblar las ventanas. Gente empezó a gritar, y el caos se apoderó del salón. Julián se quedó atónito. «¿Qué demonios fue eso?», pensó, con el corazón latiendo acelerado. La multitud giró hacia la entrada.
La puerta fue derribada por la fuerza de un grupo de hombres armados que irrumpieron en la fiesta. Todo pasó en un instante. Gritos, confusión, caos. Una de las figuras se acercó a Ricardo y rápidamente lo apuntó con un arma. ¿Qué está pasando?, gritó Julián. Su voz se ahogó con el estruendo. Ricardo Mendoza, venimos a cobrar lo que debes, rugió uno de los hombres, un tono de venganza en su voz que heló la sangre en las venas de Julián. Aquel rostro le era conocido. Era un viejo conocido del barrio. Alguien que había estado en problemas con la ley, pero nunca imaginó que su conexión al mundo criminal estuviera vinculada a Ricardo. «Nadie se mueva, esto es un asalto», gritó otro. La multitud, paralizada por el miedo, retrocedió. Las miradas se cruzaron, miedo e incertidumbre. Todo el mundo se encontró inmovilizado, en un momento de terror. Ricardo, antes arrogante, se había convertido en una figura frágil en su silla de ruedas. Su rostro mostraba auténtico pavor ahora, y mientras Julián lo miraba, la imagen de un hombre poderoso se desmoronaba ante sus ojos. No era solo un millonario herido, había un oscuro secreto que giraba en torno a su figura, uno que ahora podría salir a la luz. «No, por favor, se lo ruego, lo puedo pagar», suplicó Ricardo. Sus manos temblaban cuando intentó levantarse de su silla, pero el miedo nublaba su sentido de reacción. Julián sintió un nudo en el estómago. «Tú no entiendes», exclamó la joven que había gritado antes, quien parecía haber recobrado algo de valentía. «Él es un estafador». Las palabras hicieron eco en la sala. Julián comprendió que esos hombres armados no solo venían a cobrar una deuda, sino que eran la representación física de las consecuencias de los secretos oscuros que habían estado ocultos. Un disparo resonó, el estruendo cortó el aire, y el cuerpo de la madre de la joven se desplomó al suelo, dejando a todos en shock. Julián se sintió paralizado. La sangre brotaba del suelo, y todo se detuvo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué más nos oculta Ricardo? El tiempo se había congelado. Los hombres armados comenzaban a perder el control, mientras la multitud se deslindaba hacia las esquinas, buscando refugio. Los ojos de Julián se encontraron con los de Ricardo, y en ese instante comprendió que la verdad era más oscura de lo que cualquiera había imaginado. Una marea de revelaciones estaba por desatarse, y la tormenta apenas comenzaba. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Y qué otros secretos estaban por salir a la luz en medio de este caos? La tensión se sentía espesa. El desenlace prometía ser devastador. La sala se llenó de un silencio helado tras el disparo. Las miradas estaban fijas en la madre de la joven, desplomada en el suelo, la sangre manando de su lado. El caos era incontrolable. Gritos, llantos y el sonido de muchas personas tratando de salir a la vez se mezclaban en un solo ruido ensordecedor. Julián, con las manos temblorosas, apenas podía asimilar lo que veía. ¿Qué estaba pasando? La confusión lo envolvía. Se sentía como si el aire se hubiera vuelto denso, incapaz de moverse. Miró a Ricardo, que ahora estaba más pálido que nunca, su cara una mezcla de horror y pánico. El gran hombre que se había burlado de él, que había estado detrás de tantas desgracias, ahora estaba en el centro de un caos que él mismo había alimentado. Los hombres armados gritaban órdenes, algunos apuntaban a la multitud, mientras otros buscaban a alguien entre la confusión. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un asalto, era una tormenta, una tragedia desenfrenada. En un rincón, la joven que había gritado antes se aferraba a su madre, sacudiéndose en un llanto desgarrador, incapaz de aceptar la realidad que se desmoronaba ante sus ojos. «No, esto no puede estar pasando», pensó Julián, tratando de buscar una salida. Pero un instinto más fuerte lo retenía. Quería entender qué estaba en juego, qué secretos y mentiras estaban a punto de salir a la luz en medio de tanto sufrimiento. En ese momento, la mujer que sostenía el documento, ahora visiblemente afectada, se plantó frente a Ricardo. «Esto es lo que realmente eres», dijo. Su voz temblaba, pero había una fuerza que resonaba en cada palabra. «Todos hemos estado ciegos por tanto tiempo». De repente, un estruendo llegó desde la entrada. La policía había irrumpido de nuevo, esta vez con más agentes, empujando con fuerza a la multitud. «Todos al suelo, manos donde podamos verlas», gritaron, y el pánico se intensificó. La gente corría de un lado a otro, intentando encontrar refugio. Julián sintió que su mente se llenaba de confusión y miedo.
y en medio del caos, alguien gritó. Oye, no sabes lo que has hecho. Julián maldijo su suerte. Era uno de los socios de Ricardo, alguien a quien había visto en el evento, un hombre ansioso por proteger sus intereses. Esta prueba no debería estar aquí, debíamos haberlo arreglado antes de que estallara todo esto. La revelación de esa simple frase golpeó a Julián con la fuerza de un tren. ¿Arreglar algo? ¿Qué estaban ocultando? Y al mismo tiempo, comenzó a recordar conversaciones previas, miradas furtivas en la pequeña fábrica donde trabajaba. ¿Podría acaso Ricardo estar detrás de algo más siniestro que su simple éxito personal? Sin perder tiempo, el hombre se lanzó hacia Ricardo, pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los hombres armados lo empujó bruscamente, haciéndolo caer al suelo. «Cierra la boca, traidor». En un instante de claridad, Julián se dio cuenta de que esto iba más allá de una simple rivalidad entre ricos y pobres. Había una intrincada red de mentiras y traiciones que amenazaba con engullir a todos. La relación que había entre ellos, su lucha diaria, podía estar conectada a algo más grande. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Ricardo, en medio de su pánico, comenzó a hablar. «No, esperen, todo esto es un malentendido. Si ustedes me matan, nunca sabrán la verdad». Siguió hablando. Su voz apenas era un susurro, como si estuviera tratando de confesar un secreto. Nunca quise que esto terminara así. Julián sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué verdad estaba escondida detrás de las mentiras? Todos esperaban respuestas mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Quería Ricardo salvarse o había algo más profundo que estaba tratando de ocultar? Las piezas estaban comenzando a caer en un rompecabezas que ya no podía ignorar. La verdad estaba allí, flotando en el aire, pero nadie sabía realmente cuán devastadora podría ser. Lo que habían visto eran solo los primeros destellos de un tormentoso secreto. La vida de todos colgaba de un hilo en ese momento, listos para desatar una serie de revelaciones que cambiarían todo. ¿Quién realmente era Ricardo Mendoza y cuántos más serían arrastrados en esta tormenta de verdad? La sala se llenó de un silencio helado tras el disparo. Las miradas estaban fijas en la madre de la joven, desplomada en el suelo, la sangre manando de su lado. El caos era incontrolable. Gritos, llantos y el sonido de muchas personas tratando de salir a la vez se mezclaban en un solo ruido ensordecedor. Julián, con las manos temblorosas, apenas podía asimilar lo que veía. ¿Qué estaba pasando? La confusión lo envolvía. Se sentía como si el aire se hubiese vuelto denso, incapaz de moverse. Miró a Ricardo, que ahora estaba más pálido que nunca, su cara una mezcla de horror y pánico. El gran hombre que se había burlado de él, que había estado detrás de tantas desgracias, era ahora el centro de un caos que él mismo había alimentado. «Nadie se mueva, esto es un asalto», gritó uno de los hombres armados, mientras el pánico se apoderaba de la sala. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era solo un asalto, era un juego de vida o muerte, y todo lo que había creído se tambaleaba al borde de un abismo. «Tú no entiendes», exclamó la joven que había gritado antes. Alzó la voz entre el llanto. «Él es un estafador». Sus palabras hicieron eco y la multitud contuvo la respiración, como si un secreto desgarrador saliera a la luz ante ellos. Ricardo, antes arrogante, se había convertido en una figura frágil, en su silla de ruedas. Su rostro mostraba auténtico pavor. «Todo esto es un malentendido. Si me matan, nunca sabrán la verdad». La desesperación en sus ojos era palpable. Antes de que algo más pudiera suceder, un grupo de oficiales de la policía, armados y decididos, irrumpió nuevamente en la sala. «Todos al suelo, manos donde podamos verlas», ordenaron. La gente, paralizada por el terror, comenzó a agacharse mientras los gritos se multiplicaban. En un giro inesperado, uno de los hombres armados dio un paso al frente y, apuntando a Ricardo, dejó caer una bomba de información que todo cambió. «¿Creías que tus secretos estaban a salvo? Tu destino ya está sellado, Mendoza. La verdad siempre sale a la luz». Julián sintió que el viento se le escapaba. La mirada de pánico que Ricardo le lanzó lo hizo sentir un escalofrío en la piel. Mientras intentaba procesar las palabras del asaltante, la joven que había gritado se lanzó hacia él. «Papá, ¿estás ahí?» La revelación golpeó a Julián como un tren. La chica era su hija. Durante años creyó que la había perdido, que la vida la había llevado por caminos oscuros, y aquí estaba,
en medio del caos, reclamando su lugar. No puede ser, pensó. Su mente daba vueltas. Sobre su madre muerta, sobre el oscuro secreto de su ausencia. Ricardo, en la mira del asaltante, se volvió más pálido. Tú lo sabías, murmuró. Su voz apenas. Un hilo. Las miradas de todos en el salón se concentraron en ellos. El tiempo se detuvo. Julián sentía un nudo en el estómago, entre la sorpresa y el miedo. ¿Qué secretos ocultaba esta realidad? Las palabras del asaltante resonaron en el aire, mientras los oficiales luchaban por contener la tragedia. La verdad siempre sale a la luz, repetía Julián para sí mismo, dándose cuenta de que las ramificaciones de esta nueva revelación eran más profundas de lo que jamás había imaginado. ¿Qué más vendría? Un disparo resonó nuevamente, esta vez de un oficial. La sala estalló en gritos de terror. «Al suelo», gritó, mientras las luces parpadeaban, creando una atmósfera surrealista. La verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba lista para desdecirse, y el entrelazado de mentiras y traiciones que había acumulado hasta ahora apenas comenzaba a desmoronarse. Todo lo que había conocido se encontraba al borde de un abismo, y la revelación impactante de su hija solo era la punta del iceberg. Las consecuencias ya no se podían evitar. Julián se preguntaba, ¿cómo encajaría su vida ahora en este rompecabezas desgarrador? ¿Qué misterios más estaban por revelarse en medio del caos? El caos era palpable. Gritos, llantos y el eco del disparo retumbaban en las paredes de la sala. Julián, todavía aturdido por la revelación de que aquella joven era su hija, solo podía mirar cómo la desesperación se apoderaba de todos. El oficial de policía, que había entrado como un rayo de esperanza, ahora se convertía en un nuevo jugador en este dramático juego. «Al suelo, repito, al suelo», decía, mientras el hombre armado tenía a Ricardo como blanco. La tensión se convirtió en un torbellino de miedo y confusión. Julián sintió un nudo en el estómago. Sabía que su mundo acababa de cambiar para siempre. La verdad estaba a punto de desprenderse de las sombras, pero ¿a qué precio? Los hombres armados miraban frenéticamente a su alrededor. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se acercó a Ricardo. «Te creíste muy inteligente, Mendoza. Pero todo se acabó. La gente empieza a hablar y tú estás en la cima de un mar de mentiras». Su voz era fría como el acero que portaba. Julián miró a su hija, que seguía aferrada a su madre en el suelo. Los ojos de la joven brillaban con miedo y sufrimiento. ¿Cómo habrían llegado a este punto? Su mente giraba a un ritmo vertiginoso. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de la sala nuevamente, la madre de la joven, que yacía sin vida, se movió. Julián quedó helado. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando ante la luz de la habitación. Nadie se atrevía a acercarse, aún aturdidos por el caos. ¿Qué ha pasado?», balbuceó, su voz ronca. Todos la miraron, atónitos. Esa mujer, que parecía muerta, ahora estaba volviendo a la vida. El silencio era ensordecedor. La joven soltó un grito, su mente no podía procesar lo que veía. «¡Mamá!», corrió hacia ella, pero una mano de su madre se levantó, indicando que se detuviera. «No te acerques», gritó. La herida en su costado aún sangraba, pero su mirada era intensa y firme. «Esto no ha terminado. Estás en peligro, hija», dijo, su voz resonando como un eco de advertencia. Las palabras pendían en el aire, llenas de poder y amenaza. Julián sintió cómo el corazón se le aceleraba y un sudor frío le recorría la espalda mientras trataba de entender. ¿Qué estaba pasando? «Ellos lo saben, todo», continuó la madre, señalando a Ricardo. «No solo fue un accidente. Hubo más. Él es responsable de más de lo que imaginas». El rostro de Ricardo se había transformado en una máscara de horror. «¡Cállate! ¡Eres una mentirosa!», gritó, pero su voz temblaba como un niño atrapado en una mentira. Julián no pudo evitar reflexionar sobre el terror que sentía. Todo aquel mundo de lujos y supuesta fortuna empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. En ese momento una explosión sacudió el lugar. Un grupo de encapuchados irrumpió por la puerta trasera, gritando y armados. La confusión estalló nuevamente, creando un caos aún mayor. La joven, Julián y su madre cayeron al suelo, protegiéndose del terror que se desataba a su alrededor. Los hombres armados comenzaron a sacar a todos de la sala, exigiendo que todos se alinearan. «Nadie se mueve, esto es un cártel y ustedes están en nuestro camino»,
gritaron, sus voces llenas de rabia y furia. A medida que la tensión crecía, un grito aterrador resonó. «Son ellos. Es la familia de Ricardo». La revelación dejó a todos helados. Se dieron cuenta de que el peligro que enfrentaban iba más allá de un simple asalto. Había lealtades traicionadas, secretos ocultos que llevaban a la vida de muchos, y el oscuro pasado del millonario se volvía aún más complejo. La sala era un mar de confusión. Julián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad se abalanzaba sobre él, pero estaba envuelta en caos. ¿Quién era realmente su hija? ¿Y qué escaleras de traiciones se construirían ahora, desvelando las verdades que durante tanto tiempo habían estado ocultas? Mientras todo se desmoronaba, Julián miraba a su hija. Sabía que tenían que salir de allí, pero ¿cómo enfrentar la tormenta que se avecinaba? La pregunta flotaba en el aire, llena de incertidumbre y pavor. El caos seguía. Julián miraba a su hija, el corazón en un puño. Estaban atrapados en un mar de gritos y desesperación. La madre de su hija, herida y débil, apenas podía mantenerse consciente. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. «Mamá, aguanta», gritó la joven, aferrándose a la figura ensangrentada de su madre. Su rostro lleno de miedo. Julián quería correr hacia ellas, pero sentía que cada movimiento lo atascaba más en este lío. Los hombres armados iban y venían, mirando a todos, como si esperaran a que alguien hiciera un movimiento equivocado. «Es un cártel y nosotros estamos atrapados aquí», dijo uno de los hombres mientras la multitud contenía la respiración. Julián sintió que el miedo se apoderaba de él, y aún más cuando escuchó otra voz familiar entre el bullicio. «¿Ricardo? ¿Eres tú? No me digas que estás involucrado en esto». Era un viejo conocido, un socio de negocio de Ricardo, alguien que sabía más de lo que dejaba ver. Al instante los ojos de Julián se agrandaron. ¿Conocía a este hombre? ¿Parte del oscuro secreto que había mantenido Ricardo por tanto tiempo? Antes de que pudiera procesar el significado de esa revelación, un estruendo sacudió la sala. La puerta principal voló de golpe y los nuevos intrusos arrastraron a Ricardo. «Lárgate, Mendoza, sabemos lo que hiciste», gritó uno de ellos. La mirada en el rostro de Ricardo era de pura desesperación. Era como si en ese momento todo su mundo se estuviera desmoronando. Julián no podía creer lo que sus ojos veían. ¿Era este el gran millonario? ¿Era este el hombre que había intentado humillarlo? La verdad comenzaba a salir a la luz, y las sombras en las que había estado escondido finalmente parecían revelarse. «Por favor, no lo hagan». Julián gritó, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero fue en vano. El grupo de hombres se volvió hacia él. «¿Y tú quién te crees? ¿El héroe del pueblo?». Uno de ellos le lanzó una mirada burlona. «No te metas en esto, Julián», le advirtió Ricardo a pesar de que su voz sonaba benevolente. «No sabes de lo que hablas». «¿De qué se trata? ¿Qué has hecho?». La pregunta salió de su boca sin que pudiera detenerla. El ambiente se tornó más denso. Todos los ojos estaban sobre ellos. En ese momento la madre de la joven a duras penas levantó la mano. «Es un fraude. Lo que él hizo no fue un accidente. Ricardo torturó a mi familia para hacerse con la empresa. Tuve que huir porque mis días estaban contados, y ahora aquí estamos», dijo, entre sollozos. Sus palabras eran arma y escudo al mismo tiempo, revelando la profundidad de una verdad que había permanecido oculta. La sala estalló en murmullos. Fue entonces cuando la joven inhaló profundamente y gritó: «Eres mi padre, Ricardo». Su voz era un clamor desgarrador. La multitud se quedó en silencio absoluto. La revelación cayó como un rayo. Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? Ricardo se volvió hacia ella, y su rostro se descompuso. «No puede ser», gritó, desdibujando su imagen de poder. La máscara de seguridad que había llevado por años se agrietaba. La madre se desplomó. El caos llenó la sala nuevamente. Las emociones desbordaban y todos sentían el impacto. El dolor y el terror reinaban, arrastrando todo a su paso. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Julián, mientras la verdad asumía formas grotescas frente a él. Era posible que toda esta historia, todo este drama, estuviera basado no solo en venganza, sino en un lazo de sangre tan profundo que nadie había anticipado. Mientras la fragilidad de la situación cobraba vida, una nueva voz se escuchó desde el fondo. «Es hora de que todos conozcan la verdad». Era un hombre con un abrigo largo y un sombrero, quien había permanecido al margen.
Nadie sabía quién era, pero su presencia imponía respeto y un aire de misterio. En esta casa se han hecho cosas muy sucias, secretos que una vez revelados destruyen más que una simple vida. El ambiente se enrareció. Todos miraron al extraño. Julián sintió que algo mucho más grande, más oscuro, se avecinaba. ¿Qué más podría salir a la luz en medio de este infierno? La historia apenas comenzaba, y el desenlace prometía ser devastador. ¿Quién más estaría involucrado en este juego mortal? La incertidumbre colgaba en el aire, pesada como un mal presagio. El caos se desató en la sala. Julián sentía el pulso de su corazón retumbando en sus oídos, mientras la atmósfera se llenaba de gritos y pánico. La madre de su hija, herida y tambaleándose, apenas se sostenía. Todo lo que había creído saber se desmoronaba como un castillo de naipes, y una verdad aterradora surgía de las sombras. Su hija, esa joven de ojos desbordantes de dolor y desesperación, era la conexión que jamás había imaginado. Ricardo, sentado en su silla de ruedas, mostraba un rostro palidecido por el terror. «Deténganse, todo esto es un error», gritó, su voz temblando. Pero la realidad era implacable. La madre de la joven, errante entre la vida y la muerte, había revelado secretos que amenazaban con arrastrar a todos consigo. «No puedes dejar que esto termine así», rogó la mujer, mirando al hombre armado que la apuntaba, pero su voz temblorosa no encontraba eco en el corazón de los atacantes. Ellos estaban allí por venganza, y no había lugar para la compasión. Detrás de la conmoción, las palabras de la joven resonaron con fuerza. «Ricardo, eres mi padre y no puedes escapar de lo que has hecho». El silencio se cernió sobre el lugar como una sombra. Julián sostuvo su respiración, sintiendo el nudo en su garganta. Esa revelación voló como un dardo envenenado, y la mirada de los presentes se tornó en un mar de incredulidad. Los hombres armados comenzaron a moverse, sus intenciones claras. «Esto tiene que acabarse. Nadie saldrá de aquí hasta que hablemos», ordenaron. Mientras el sudor perlaba sus frentes, Julián, apretando los dientes, sintió una mezcla de miedo e ira. En medio de la confusión, tomó una decisión. Su vida dependía de ello. «Esperen», gritó con toda la fuerza de su ser. Los ojos de todos se volvieron hacia él. No sabía si su voz sería suficiente para calmar el tempestad. «Hay algo que necesitas saber, Ricardo. Esto no es solo sobre ti. Todos aquí tenemos un papel que desempeñar en esta historia». Su voz resonaba en el aire pesado, un eco de desafío que hizo que los hombres armados vacilaran. La mirada de Ricardo se tornó pensativa. «¿Qué puedes saber tú, Julián? Eres solo un empleado», replicó, pero el tembleque en su voz lo traicionó. Las cartas estaban sobre la mesa, y cada historia oculta comenzaba a salir a la luz. En ese instante, una ráfaga de sirenas sísmicas rompió el aire, y la entrada principal de la mansión fue invadida por policías armados. «¡Al suelo! ¡Manos donde podamos verlas!», gritaron, y el giro de la situación volvió a transformarse en caos. La multitud gritando, el humo de la confusión y una niebla de desesperación llenaron la sala. Julián observó con horror cómo todo se precipitaba. Sentía el sudor frío en su frente, el terror en el aire, la oportunidad deslizándose entre sus dedos. Todo sucedía tan rápido. «Ricardo Mendoza, estás arrestado en relación a múltiples acusaciones de fraude y más», anunció un oficial apuntando su arma al hombre en la silla de ruedas. «No, no puede ser», gritó Ricardo, su imagen de intocable tambaleándose en pedazos. Julián sintió que el mundo se desvanecía en torno a él. La verdad, esa poderosa tormenta que había estado cada vez más cerca, estaba finalmente aquí. En medio del tumulto, la madre de la joven logró enfocarse, levantándose con dificultad. «Ricardo, el juego ha terminado. Ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias. La verdad nunca se ha escondido tanto en la oscuridad como creías», afirmó con seguridad, y sus palabras resonaron como un golpe de tambor en la sala. La tensión alcanzó su clímax. Con cada movimiento, cada grito, todo se volvió más intenso. A medida que la policía controlaba la escena, la certeza de que las mentiras saldrían a la luz se volvió palpable. Julián miró a su hija con lágrimas inundando sus ojos. «Vamos a salir de esto. Vamos a reconstruir lo que hemos perdido», le prometió, y en sus ojos había un destello de esperanza. Mientras la incertidumbre se cernía, las luces de las patrullas iluminaban el caos, brindando una última bofetada de realidad que traía consigo la posibilidad de redención y justicia.
Julián se dio cuenta de que había llegado el momento de luchar por su futuro, por su familia. No dejaré que esto termine así, pensó, mientras el camino hacia la verdad se abría ante él. En el fondo solo quedaban ecos de promesas. El mundo de Ricardo, de Secretos y mentiras estaba por desvanecerse, y a medida que la noche caía, la esperanza comenzaba a brillar. Pero antes de que la historia se cerrara de forma definitiva, hay algo que necesitamos de ti. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las siguientes historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora. Alimenta el algoritmo para que más historias lleguen hasta ti. Tu participación es vital, y necesitamos que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú eres parte de esta historia.